Muy buenas tardes a todas y a todos, directivos de las diferentes unidades médicas que hoy nos acompañan. El día de hoy, en seguimiento al Diplomado en Gestión Directiva para Profesionales de Enfermería, en nuestra sesión 17 y en el módulo en que estamos abarcando respecto de la calidad y seguridad del paciente. Esta tarde hablaremos de los sistemas de reporte y notificación de eventos adversos, para lo cual nos acompaña esta tarde la doctora Susana Barceló Corrales, a quien me voy a permitir presentar a ustedes y quien será la responsable de llevar la sesión del día de hoy. La doctora Barceló Corrales es licenciada en enfermería, en su formación maestra en ciencias de enfermería, tiene un doctorado en alta dirección de establecimientos de salud, cuenta con especialidades y estudios posttécnicos en pediatría, administración de los servicios de enfermería y docencia, diplomados en sistemas de rendición de cuenta y enfoque de objetivos basados en el presupuesto, experta en diferentes temáticas respecto de metodología de implementación de programas y procesos para la mejora de la calidad y seguridad en la unidad o en la atención de las unidades médicas. En su experiencia laboral importante, se ha desarrollado como enfermera especialista en pediatría, enfermera jefe de piso, supervisora y jefa de enseñanza dentro del ámbito hospitalario, docente en diferentes programas de pregrado y posgrado, asesora de prestaciones médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, jefe de área de programas educativos para la formación de enfermería y personal técnico de áreas afines a la salud, y actualmente se desempeña como titular de la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud en la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social en su régimen ordinario. Doctora Susana Corrales, es para nosotros un placer comentar un poco que el personal que está en esta sesión son directivos de unidades médicas que en su momento iniciaron actividades en diferentes entidades del país a través del OPD INSABI. Hoy operan bajo el régimen del OPD de los Servicios de Salud para el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Bienestar, y estamos en ese proceso justo de formación de recursos humanos con un enfoque respecto de la atención de las acciones que debe desarrollar enfermería, centrado en un modelo de gestión directiva. Y es un placer para nosotros que aún coordinamos esta tarea a concluirla, contar con su presencia el día de hoy. Buenas tardes, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, para mí es un gusto, agradezco mucho la invitación. Es mi segunda sesión participando con ustedes, quizás no en este curso en particular o en este diplomado, pero en algún otro acercamiento, y siempre es muy halagador que consideren a su servidora para poder pasar por acá un rato ameno compartiendo un poco de la experiencia, pero sobre todo aprendiendo de lo mucho que hacen ustedes. Pues por acá no sé si me permiten compartir la pantalla y ya podríamos arrancar con este tema. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar con este tema. Está de más decirles que es un tema de mis favoritos porque es sumamente interesante, siempre resulta ser un tema con mucha polémica o bien muchas experiencias que se pueden compartir al respecto. Los temas que vamos a abordar, algunos de forma muy puntual por cuestiones de tiempo, pero de manera general, es qué son los eventos adversos, cómo se clasifican, de qué forma se establece un sistema de notificación, qué características debe tener este sistema de notificación, por medio de qué mecanismos o con qué métricas puedo identificar que mi sistema de notificación funciona. Asimismo, vamos también a revisar un poquito de una vez que ya tengo este sistema de notificación, cómo puedo ser partícipe o de forma consciente poder establecer que funciona, que está recabando lo que debe de recabar, y la parte más importante es qué voy a hacer con todo lo que esté llegando a mi sistema de notificación. Y más o menos en ese tenor es que vamos a ir abordando esta breve charla. Entonces, para empezar, uno de los puntos importantes es hacer énfasis en este tema de la cultura de la calidad y la seguridad del paciente, en donde los sistemas de atención a la salud resultan ser sistemas sumamente complejos.
En otros tipos de sistemas complejos donde no está involucrada la vida, la salud de una persona, la misma complejidad nos permite dar reversa y regresarnos a volver a hacer algo. Sin embargo, en los procesos de atención esto es muy difícil, porque el poder retroceder en un proceso involucra de alguna forma que el paciente y el equipo de salud interdisciplinario que está participando en esa atención ya se ve involucrado en una dinámica que puede generar un daño al paciente, aun cuando este daño sea percibido o no percibido por el mismo paciente, o bien sea de forma consciente por las personas que están que están colaborando en este proceso de atención. Cuando digo de forma consciente, a lo que me refiero es que podamos identificar que el error ocurre. Uno de los puntos principales en esta temática es reconocer que el error existe. Así como cuando decimos las infecciones intrahospitalarias o las infecciones asociadas a la atención de la salud son reales, existen, lo mismo ocurre con el error médico. El error médico existe. Y por error médico recordemos que no nos referimos nada más al médico, sino es el error de cualquiera de las personas que estamos involucradas en el proceso de atención. Esto es una realidad. Los procesos en los que se atienden a los pacientes son procesos complejos, son procesos falibles. Cualquiera de las personas que participamos en estos procesos de atención podemos generar un error o contribuir a que este error se presente. Y el problema es que cuando el error se hace presente, tiene un potencial inmesurable de daño al paciente. Así como puede pasar desapercibido, puede incluso generar la muerte de los pacientes o un daño irreparable. De ahí la importancia de que los podamos identificar con la finalidad de prevenir su recurrencia, disminuir la frecuencia con la que se presentan y también poder intervenir para que el impacto ocasionado por su presencia hacia el paciente sea lo menos impactante posible. De tal forma que el error médico se define, como lo pueden observar en pantalla, como una falla de una acción planeada para ser completada como se pretende o un plan equivocado que puede generar costos extras para el hospital y para el paciente. Hablando de una definición totalmente de concepto, pero ahora nos vamos a ir a revisar una clasificación de este error médico, tanto en una definición conceptual como en una definición operativa. Los errores en los procesos de atención habitualmente podemos tener taxonomías, pero si bien inmensas de cómo se llegan a clasificar. La que vamos a abordar ahorita es una de las más sencillas, también de las más conocidas y de las que operativamente hablando, para el fin que buscamos dentro de este camino, pudiera ser una de las más funcionales. Sin embargo, sí es importante reconocer que no es la única. De acuerdo a diversos autores, se han ido a subclasificaciones inmensas y que pueden ser funcionales de acuerdo al objetivo que se persiga. En este momento vamos a abordar esta que es, como la pueden observar en pantalla, cuasifallas, eventos adversos y eventos centinela. Y buscando algunas analogías o palabras que pudieran casar con cada una de estas clasificaciones para que nos queden un poco más claro y se vayan por ahí resguardando también y con ello comprender a qué se refieren, tenemos que las cuasifallas, aquí hablamos de algo que casi ocurrió, es decir, un error que en el momento en que iba a ocurrir o en el momento en que se generó, tuvo la fortuna de que algo lo detectó o alguien lo detectó a tiempo y en ese momento pudo limitar su ocurrencia. Cabe señalar que las cuasifallas no necesariamente toman esta categoría por la intervención del profesional de salud en la detección oportuna. En ocasiones esta detección oportuna también se da por el familiar, incluso por el mismo paciente. Tenemos a los eventos adversos, que ya los eventos adversos no los alcanzamos a detener, no los alcanzamos a detectar y por lo tanto son hechos que ocurrieron. Y por último tenemos los eventos centinela, que aquí la cuestión o la diferencia con los dos conceptos previos es que aquí de igual forma ocurrió, pero el impacto que este evento va a tener sobre el paciente tiene una consecuencia grave. Y ahora vamos a revisar cada uno de ellos ya de forma más puntual. Arrancamos con el primero que habíamos estado observando,
quasi-falles, acontecimiento, situación que pudo haber dado como resultado un accidente, una lesión, una enfermedad, pero no ocurrió por una casualidad o una intervención oportuna. Y fíjese que es muy curioso, pero en ocasiones me han consultado, oye, pero esto de la casualidad, digo, sí, es que puede ocurrir, no sé, que a lo mejor vamos a suponer, tenemos un paciente que se le va a realizar un procedimiento, de repente llega una urgencia, el procedimiento no se lleva a cabo y después nos percatamos que ese no era el procedimiento correcto. Hubo un suceso en la casualidad que impidió que esa situación se llevara a cabo. Sin embargo, podemos percibir, podemos identificar que había un error en el camino y hubo una casualidad que lo detuvo o bien una intervención oportuna. A lo que le vamos nosotros a apostar con este sistema, indudablemente no es al destino ni a las casualidades. Nuestro trabajo va a estar enfocado a la intervención oportuna. Y en la intervención oportuna no hay otra más que los mecanismos de detección, es decir, las barreras de seguridad. Todas aquellas acciones redundantes que hacemos, el preguntarle, oiga, ¿y cómo se llama? ¿Y cuál es su fecha de nacimiento? Son acciones redundantes, barreras de seguridad, con las que buscamos que estos mecanismos nos permitan identificar oportunamente cualquier tipo de error. Ahora bien, en esta cuestión de las quasi-fallas también tenemos que son toda la variación del proceso que no afectó un resultado, pero cuya recurrencia implica una probabilidad importante de resultados adversos graves. La definición conceptual es una, pero para nosotros poder llevar esto a la operación requerimos, valga la redundancia, las definiciones operativas. Las definiciones operativas, en términos más coloquiales, son los ejemplos. Es decir, si yo a alguien en mi institución le digo, mira, en quasi-falles, tú vas a ser partícipe de notificar todos aquellos acontecimientos o situaciones que pudieron haber dado como resultado un accidente. Y ok. Sin embargo, cuando nosotros le cambiamos ese juego de palabras y les comentamos, ¿qué me vas a notificar en quasi-fallas? En quasi-fallas tú vas a colaborar identificando los errores de medicación, los errores en los cuidados, aquellos errores que, por ejemplo, involucran expediente clínico, apoyos diagnósticos, equipo, insumos, que no alcanzaron al paciente, es decir, que pudieron detectarse oportunamente. Ahora, lo que ustedes ven en pantalla, aun cuando son ejemplos, todavía son ejemplos que no están adaptados al contexto propio de cada organización. Esta es una pieza angular para que un sistema de notificación sea efectivo. ¿Y cuál es? Que los ejemplos, es decir, las definiciones operativas que voy a utilizar en cada una de estas clasificaciones, sean acordes al día a día particular de mi organización y que tomen los nombres con la forma en cómo los denominamos también en nuestro diario hablar, en nuestra comunicación diaria. Por ejemplo, errores de medicación. Ok, ¿y qué voy a reportar en errores de medicación cuando se hable de quasi-fallas? Lo que vas a notificar es, por ejemplo, una transcripción errónea si fuese el caso, del expediente clínico hacia los registros de enfermería. Y cuando hicimos esa transcripción, la transcripción fue errónea, pero la alcanzamos a detectar antes que genere una administración incorrecta de un medicamento. Entonces, esa detección oportuna nos permite catalogarla en una quasi-falla. Entonces, con este grado de detalle en la ejemplificación es que podemos nosotros dar en el clavo con respecto a qué es lo que nuestros compañeros y compañeras dentro de esta dinámica de los procesos de atención nos van a apoyar para notificar. Y aquí hago un paréntesis rápido también para comentar que cuando hablamos de sistema de notificación, es muy importante poder quitar de nuestro lenguaje el sistema de reporte, porque en reporte la palabra per se ya tiene una connotación punitiva o de señalamiento. Es decir, siempre está asociado como algo negativo. Entonces, cuando nosotros lo cambiamos por un sistema de notificación, resulta más amigable y al personal que va a participar o que va a colaborar efectuando la alimentación del sistema de notificación, vamos a obtener mejor participación. Entonces, nuestro sistema de notificación. Ahora, en eventos adversos. Por concepto, es un incidente desfavorable, un percance terapéutico, lesión iatrogénica u otro suceso que ocurre en asociación directa con la atención médica.
no necesariamente causan daño al paciente. Y esta es una cuestión bien importante. En ocasiones, vamos a suponer, yo soy un paciente y resulta que alguien viene y me administra un paracetamol de 500 miligramos vía oral. Ok, yo no soy alérgica al paracetamol, sin embargo, ese paracetamol no era parte de mi tratamiento farmacológico. Alguien se equivocó de paciente y me lo dio a mí. Yo me lo tomé, no me pasó nada, no soy alérgica a él, no tuvo algún efecto farmacológico con mi tratamiento. Y entonces, en ocasiones, esto genera un error de concepto y dicen, oye, pues no le pasó nada, entonces es una cuasifalla. No, es un evento adverso. ¿Por qué? Porque alcanzó al paciente, tuvo contacto con el paciente aun cuando no le haya generado un daño. Como ya les comentaba, puede ser causado por cualquier persona que está colaborando en el proceso de atención. Definiciones operativas de eventos adversos, recordando, definiciones operativas son los ejemplos de lo que vamos a solicitar que nuestros compañeros notifiquen al ser identificado. Nuevamente, como lo pueden ver, errores de medicación, nada más que aquí no es que se detectó a tiempo, se administró una dosis incorrecta, un fármaco incorrecto, un horario incorrecto, un medicamento incorrecto, a un paciente incorrecto, las caídas accidentales de pacientes hospitalizados, los errores en los cuidados, como pueden ser, no sé, al paciente lo llevaron a deambular y es un paciente que tenía indicado todavía un reposo absoluto, hubo un error en el cuidado, o al revés, al paciente no se le estableció el protocolo para iniciar la deambulación, entonces ahí tenemos un error en los cuidados, reacciones adversas graves a medicamentos, y aquí cuando hablamos de reacciones adversas graves a medicamentos, para que esta sea catalogada como un evento adverso, ¿qué pasó? A lo mejor hubo una falla al identificarlas, es decir, nadie le preguntó si era alérgico, y por ello no teníamos conocimiento de su alergia. Reacciones adversas a sedación o anestesia, brotes de enfermedades infecciosas, o bien algunos relacionados con procedimientos ya invasivos. Y así es como llegamos al tercero. En el tercero tenemos los eventos centinela. Por eventos centinela, si recuerdan, una de las primeras láminas hablaba que las consecuencias son mucho más graves. Aquí que tenemos son sucesos imprevistos que implican la muerte no relacionada con el curso natural de la enfermedad, pérdida permanente de un órgano o de una función, no relacionada también con el curso natural de la enfermedad, cirugía en paciente equivocado, lugar y procedimiento incorrecto, y la literatura, incluso la que regula los procesos o los modelos de seguridad, hoy en día en México también nos señala algunas otras que deben catalogarse en esta categoría en específico, como pueden ser, por ejemplo, las muertes maternas. Aquí, en esta categoría, que es la de mayor gravedad, es muy importante también concientizar que cuando nosotros, los que colaboramos en el equipo, vamos a efectuar una notificación, la intención no es que yo diga, yo soy la enfermera operativa del turno vespertino del Servicio de Medicina Interna y voy a hacer una notificación, pero resulta que no sé si lo que voy a notificar es un evento adverso, una cuasifalla o un evento centinela. Solo sé que aquí hay un error, ocurrió un error. Es muy importante que nosotros seamos conscientes como administradores de estos procesos que no interesa o no es la finalidad que el notificante haga la clasificación. Lo que nosotros buscamos es que él nos notifique con el mismo pasar del tiempo en relación a su participación y la forma en cómo nosotros lo vamos realimentando, él va a poder llegar a la madurez, quizás de poder clasificarlos. Sin embargo, el interés es que efectúe la notificación de los errores. Y en este sentido, él puede notificar un evento centinela y resulta que después nosotros lo catalogamos como un evento adverso o incluso como una cuasifalla o al revés. Puede ser que notifiquen cuasifallas y al nosotros hacer el análisis de esta notificación, no, este es un evento adverso o bien es un evento centinela. Los ejemplos de estos eventos centinela tenemos muerte materna, pérdida de un órgano o función, y aquí esto, mucho ojo, fíjese que esto venía como en la versión más o menos, creo, del 2015 del modelo del Consejo de Salubridad General, donde venía una nota que lamentablemente cuando ya se actualizó ese modelo en dos versiones previas, incluso que le anteceden a la actual, ya no apareció, pero tiene un significado muy específico y este dice,
Es importante notar que el término evento centinela no siempre hace referencia a un error o una equivocación, ni sugiere alguna responsabilidad legal en particular. Podemos tener eventos centinela que se van a detonar sin que haya ocurrido un error en el proceso de atención en el que el personal de salud se encuentra involucrado. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo? Vamos a suponer una muerte materna. ¿Por qué? Porque podemos tener una muerte materna que haya acontecido sin que el equipo de salud intervenga. Por ejemplo, aquellas situaciones de embarazos de alto riesgo que nunca acudieron a una atención prenatal, que incluso, por ejemplo, el desenlace de ese embarazo se da en su propio domicilio sin que haya habido una intervención del personal de salud. Entonces, ese es un ejemplo de cómo no necesariamente en los eventos centinela hay una responsabilidad legal en particular del personal de salud. Entonces, esto es muy importante poderlo identificar. Y todo esto se va a determinar ya en los análisis que se hagan de cada uno de los casos. Ahora, estos son ejemplos y en cada uno de ellos, tanto en Quasifyers, eventos adversos y eventos centinela, se van a sumar los ejemplos que decida la institución. ¿Por qué? Porque vamos a tener un interés particular que va a obedecer al contexto de cada organización. Imagínense que yo, por ejemplo, en mis definiciones operativas pusiera, y quiero que los eventos que se van a notificar se encuentren aquellos errores que ocurran durante el proceso de hemodiálisis. Ah, pero mi unidad médica no tiene servicio de hemodiálisis, entonces no tendría razón de ser. De tal forma que es muy importante que las definiciones operativas se adapten a la dinámica real de la organización. Ahí es donde nos metemos en dificultades y retrasamos el crecimiento de la cultura cuando empezamos a tomar, por ejemplo, definiciones operativas de otras organizaciones sin generar este proceso de adaptación para que pueda, o de adecuación para que se pueda adoptar, y con ello generamos la incongruencia percibida por el personal que está colaborando y lo empiezan a rechazar. Dice, oye, me piden que notifique cosas que aquí nunca han ocurrido, y sin embargo, aquellas que ocurren con mayor frecuencia no se encuentran dentro del listado que yo debiese estar notificando. Entonces, eso es muy importante. Nosotros como gestores o como administradores de estos sistemas y procesos tenemos que hacer una identificación de cuáles son los errores que ya han ocurrido o los errores que es probable que puedan ocurrir de acuerdo a nuestra dinámica, y esos poderlos establecer en algún listado para que el personal los reconozca y que al momento de que ocurran los pueda identificar fácilmente y entonces hacer la debida notificación. Hasta aquí lo único que hemos abordado son la clasificación general, las definiciones conceptuales y las definiciones operativas de cada una de ellas. Ejemplos de subclasificaciones, por ejemplo, los relacionados con la información del expediente clínico, la pérdida de registros, de repente el electrocardiograma que le tomaron ya nadie lo encuentra, o la hoja de evolución, la historia clínica, a eso hace referencia. Suspensión del procedimiento por ausencia de hojas de registros clínicos. Ya no apareció el consentimiento informado y por lo tanto tuvimos que suspender un procedimiento invasivo. Eso serían cuestiones de las que se asocian a esta categoría. Otro, por ejemplo, relacionados con equipos y insumos, falla de equipo durante el procedimiento, no estaba estéril, falta de insumos durante el procedimiento, no había en existencia tal o cual insumo que era necesario para su proceso de atención y que ya teníamos conocimiento del mismo, relacionados con procesos administrativos. Y fíjense que escogí categorías para ejemplificar de las que son menos comunes, porque a veces son las que se nos escapan. Ahora, en eventos centinela, por ejemplo, acá seguimos o continuamos observando ejemplos: muerte del paciente por una causa distinta a su padecimiento, durante su proceso de atención, muerte materna, pérdida de un órgano, pérdida de una función, caída con secuelas funcionales, una cirugía en un lugar incorrecto, un procedimiento al paciente equivocado, incluso el robo de infante. En eventos adversos tenemos las infecciones, por ejemplo, todas las infecciones asociadas a la atención de la salud son eventos adversos, y de acuerdo a las consecuencias que puedan generar, pueden brincar
a catalogarse como eventos centinela, las caídas accidentales de pacientes, los errores de identidad que impliquen procedimientos invasivos o errores de identidad que impliquen toma de estudios radiológicos incorrectos. En cuasifallas, por acá, por ejemplo, tenemos, recuerden, en cuasifallas van a ser una inmensidad de errores que pueden generarse en esta categoría, pero la característica es que no alcanzaron al paciente, no lo alcanzaron a tocar porque hubo alguien con una barrera de seguridad o un mecanismo que lo pudo detectar y por lo tanto lo pudo detener a tiempo. Ahora, una vez que ya hemos trabajado en nuestra organización el conocimiento de la clasificación, el establecimiento de estas definiciones operativas, ¿qué sigue? Pues establecer nuestro sistema de notificación. Este sistema de notificación, qué padre sería que pudiéramos decir en sus marcas, listos, fuera, y a partir de mañana todos hicieran notificaciones. La realidad es que no funciona así. Es un proceso de madurez que implica un ámbito colaborativo, pero dependiente de una acción gestora administrativa muy dedicada. Y con ello, ¿a qué voy? El sistema de notificación, aun cuando requiere herramientas, y por herramientas hablo de instrumentos que faciliten esta notificación, no deben ser 100% dependiente de él. Vamos a suponer, no, mire, pues es que tengo el formato para notificar eventos adversos, cuasifallas centinela, pero resulta que yo sí lo quería notificar, pero no encontré el formato. No, pues hazlo en una hoja, envíalo en algún otro documento si no lo encontraste, pero necesito que lo notifiques. Claro está, el que lo hagas en la herramienta que yo tengo establecida facilita mucho el trabajo y es lo ideal, pero si en el momento que vas a hacer la notificación no lo encontraste, no lo tuviste al alcance, notifícalo, escríbelo en una sanita si quieres, pero necesito la notificación. Y obviamente que cuando digo sanita, pues es en un tema de broma, ¿no? Todos tendríamos a la mano alguna otra cuestión más confiable en que escribir. Ahora, en el sistema de notificación, uno de los puntos que mayormente utilizamos en la dinámica es mencionar que no es punitivo. Sin embargo, esto es muy fácil de discurso, pero es muy difícil en la realidad. En la realidad, el señalamiento a las personas que participan cometiendo un error es muy fuerte y muy devastador. Entonces, tenemos que trabajar mucho la conciencia de esta colaboración en la cual comprendamos que todos somos falibles y que el sistema es el que genera que estos errores se puedan generar o producir. ¿Por qué? Porque los errores son producto de sistemas disfuncionales. Entonces, ¿por qué tenemos un sistema de notificación? Porque requerimos conocer qué ocurre, dónde nos equivocamos. Mi proceso es complejo, pero quiero saber dónde están estos pasos o estas actividades que incrementan el riesgo del error, porque es donde voy a trabajar. Entonces, lo busco fomentar la notificación para reconocer nuestros errores, pero reconocerlos con ciencia en la mano, es decir, con datos puros, con datos claros, y no únicamente con suposiciones, aun cuando mis suposiciones pudiera considerar que no son muy erradas. Con ello, voy a evitar su recurrencia y voy a hacer algo para que no vuelvan a ocurrir. La cultura del reporte, la cultura de la notificación no debe ser punitiva. Hay organizaciones que podemos tomar de ellas muy buenas prácticas, pero son sumamente maduras, como lo podemos tener, y por mencionarles alguno, Hospital ABC, Hospital Español, algunos otros acá con nosotros, pero que tienen años trabajando con esto y ya llegaron a sistemas de notificación que dan como resultados sistemas de cultura justa, ¿no? En donde dicen, bueno, en la primera que notificó un error, no conocía, ya le enseñé. Después lo acompañé para que supiera hacerlo bien. Ya validé su competencia y sé que sabe hacerlo, pero ya no lo hace. Aún cuando sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. Entonces ya establecen algún otro sistema de cultura justa, le llaman. Sin embargo, les preceden años de experiencia para poder llegar a esos niveles de acción conforme a sus sistemas de notificación. Esta pirámide sé que la han visto muchísimo y algo que me resulta muy curioso cada que la veo cuando alguien la expone es que siempre la asociamos a los eventos adversos y la realidad es que esta pirámide se gestó para identificar las fallas en el sistema manufacturero, en donde se identificaba que por cada 300
errores que se detectaban a tiempo, había 30 errores que no se alcanzaban a detectar y al menos uno de ellos iba a tener consecuencias de pérdida para la manufactura. Sin embargo, en algún momento de este canal de comunicación, nosotros siempre hablamos de que se creó específicamente para ejemplificar los eventos adversos y así lo utilizamos. Sin embargo, es importante reconocer que cuando se conformó y el sistema en cómo está estructurado este 1-30-300 fue en una industria manufacturera, de hecho textil. Entonces de ahí hacemos esta semejanza. Sin embargo, sí tenemos datos en la literatura que nos hablan que que el 10% de los pacientes que acceden a un proceso de atención en las unidades hospitalarias se espera que sean partícipes de un error. Entonces, ¿estos datos de qué nos sirven? Ah, mira, pues es que si yo tengo, voy a poner un ejemplo, 1000 pacientes que ingresan a mi hospital mensualmente, en 100 es muy probable que ocurra un error. Entonces, con ello empiezo a tener puntos de referencia para reconocer si mi sistema de notificación tiene las notificaciones en número que se debiesen esperar. Entonces, de repente, oye, mi sistema de notificación funciona muy bien. ¿Y cuántas notificaciones tienes? El mes pasado tuve 2, este mes tuve 3 y ya el siguiente mes tuve 5. ¿Y cuántos pacientes te ingresan al mes? No, pues me ingresan 1500. Pues no tienes un sistema de notificación. ¿Por qué? Porque la literatura conscientemente, con bases científicas, ha establecido que al menos el 10% de los pacientes, y al menos, entonces pueden ser más, pero al menos el 10%, y si tú tienes 1500, pues te esperaría que tuvieses al menos 150 notificaciones. Ahora, estos puntos no es que sean escritos sobre piedra, pero a nosotros, vuelvo a tomar el papel que estamos gestando un sistema de notificación, nos sirven de referencia para con ello reconocer si vamos teniendo la fluidez en las notificaciones que se debiesen de esperar. Aquí, como lo menciona la pantalla, cuando ocurre un evento adverso, lo importante no es identificar al culpable, sino el cómo, por qué ocurrió ese error, cuáles fueron las condiciones latentes, los factores que contribuyeron para que haya aparecido ese suceso. De este modo vamos a actuar y vamos a prevenir para que no ocurran nuevamente. Ahora, en estos niveles de detección, en el primero que buscamos, impedir que los errores se produzcan. Y con ello tenemos una vasta cantidad de barreras de seguridad, desde el reclutamiento, el asegurar que la persona que va a ocupar una categoría contractual, un puesto en particular, tenga la preparación necesaria, que haya un proceso de inducción, que conozca la fórmula dinámica en cómo operan los procesos en esta institución por medio de su programa de orientación al puesto, etcétera. Y así hay muchas barreras de seguridad que buscan que todos nuestros errores se queden en ese primer nivel, impedir que los errores se produzcan. Ahora, no los alcanzamos, no los pudimos detener y los errores se produjeron. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asegurarnos de que los podamos detectar oportunamente antes de que lleguen a afectar al paciente. Y en el tercero, no los pudimos impedir, tampoco los pudimos detectar oportunamente. Bueno, entonces tenemos que generar la conciencia de la notificación porque un error que se notifica también de forma oportuna permite minimizar las consecuencias y con ello disminuir el grado de daño que pueden generar al paciente. Imagínense, vuelvo a tomar el ejemplo del paracetamol. Resulta que yo sí soy alérgica al paracetamol en una suposición y le administré erróneamente un fármaco al paciente, pero habitualmente el paracetamol como que no es muy dañino, yo pudiera pensar, ¿no? Como personal dentro de la parte operativa. Sin embargo, esa notificación es importante porque al yo notificar, oye, a tal paciente yo le administré erróneamente un fármaco, me acabo de identificar ese error, entonces pues lo estoy notificando porque es necesario que alguien me ayude a revisar qué es lo que vamos a hacer. No, pues ve y llena tu formato de evento adverso y ponlo allá donde se tiene que depositar. No, hay que informar al equipo de salud para que en conjunto podamos determinar si hay algo en su historia clínica que nos hable de una alergia, si hay algo en su idoneidad farmacológica con respecto al resto de los fármacos que está administrándose, de tal manera que nos aseguremos que ese error no le va a generar un daño al paciente. Y en caso de que sí, que podamos actuar de forma oportuna. Dentro de este modelo, el sistema de notificación, ¿qué busca? Número uno, potenciar la comunicación. Que podamos
hablar y decir que los errores ocurren, que somos falibles y que nuestro sistema es complejo y por lo tanto estamos conscientes de que cualquiera podemos tener puesta esa camiseta en referencia a quien pudo colaborar o ser partícipe de un error. Prevenir que los eventos adversos ocurran mediante la aplicación de acciones de mejora y como ya lo comentabas, en caso de que no los pudimos detectar ni detener a tiempo, asegurarnos de que no generen consecuencias graves para los pacientes. Ahora, decimos también, el sistema de notificación es un sistema voluntario, pero el quedarnos con ello sería como aventar una moneda al aire y esperar que caiga águila, y águila significa que la gente sí va a notificar los errores, que los colaboradores van a notificar errores. La notificación voluntaria es una estrategia, sí, pero no genera el número de notificaciones como para nosotros poder contar con datos que nos permitan hacer los análisis que después conlleven a desencadenar las estrategias que se van a implementar para prevenirlos. De tal forma que notificación voluntaria, perfecto, es una estrategia. Vamos a concientizar, vamos a sensibilizar y vamos a fomentar la notificación. Sin embargo, en este sentido, algunos estudios muestran que la sensibilidad es mucho menor al 10%. Menos del 10% de los errores que ocurren se van a notificar de forma voluntaria. Y el 70% de los errores que nosotros vamos a poder identificar, incluso hay algunas referencias bibliográficas que nos hablan de que podemos alcanzar hasta un 50% de la realidad si lo hacemos con búsqueda intencionada. ¿Y a qué nos referimos con búsqueda intencionada? Ojo, no es ir a buscar y cazar errores, es la búsqueda que hacemos en nuestro día a día cuando estamos efectuando revisión de expedientes, revisión de procesos, evaluación de cómo los procesos están ocurriendo. Ahí podemos nosotros identificar errores que a lo mejor ya no se detectaron a tiempo, bien fueron quasi fallas y empezar a recabar información. Recordando que la finalidad de alimentar un sistema de notificación es precisamente contar con información que nos permita generar análisis, que esos datos se conviertan en datos o información valiosa, con lo cual podamos determinar las estrategias que deben establecerse. Este sistema debe ser idealmente no punitivo, confidencial y independiente, es decir, independiente inicialmente de las personas que puedan generar sanciones, porque si a cada notificación se va acompañada de una sanción, lo que vamos a tener al final del camino son 0 notificaciones. Ahora, ¿a quién vigilar? Si se requiere focalizar el esfuerzo, una forma de aumentar la sensibilidad de las mediciones es buscar los eventos adversos, como, por ejemplo, grupos de pacientes con mayor potencial de haber presentado un evento, cuáles son pacientes con multitratamientos, multiprocedimientos invasivos, estancias prolongadas, pacientes que ya tienen alguna infección asociada a la atención de la salud ya diagnosticada. Entonces, en ellos podemos hacer búsqueda para identificar dónde están los errores que generaron esa infección, por ejemplo, y con ello poder alimentar nuestro sistema de notificación. Hay algunos, por ejemplo, los pacientes que se reintervienen, también podemos hacer análisis con ellos, o pacientes con mayor riesgo de comorbilidades también, o aquellos que son sometidos a procedimientos de mayor complejidad. Ahora, cuando nosotros vamos a efectuar esta vigilancia para poder identificar, valga la redundancia, los eventos que pueden estar ocurriendo, es muy importante que tengamos claro el objetivo de la vigilancia. No vamos tras las personas, vamos a hacer un reconocimiento de los procesos para identificar dónde estas fallas pueden ocurrir y con ello poder establecer patrones recurrentes. Ahora, reconociendo que este sistema es voluntario, que es confidencial, idealmente anónimo, no siempre lo del anónimo va a funcionar al 100%, porque podemos llegar a tener notificaciones que en su característica de anónimo no digan nada o no nos provean de la información necesaria para nosotros poder alimentar nuestro sistema. Uno de los principales, no uno, los principales errores que ocurren en el análisis una vez que ya conseguimos contar con información dentro de nuestros sistemas de notificación es que sea una sola persona quien lo dictamine. Y cuando hablo de dictamen, hablo precisamente de la corroboración de las clasificaciones, que una sola persona sea quien diga si esto es cosipaya, si esto es evento adverso, si esto es evento centinela.
Otro es que no se difundan los resultados. Resulta que los resultados, valga la redundancia, ¿no? Resulta que los resultados únicamente los conoce el que los analiza. Es decir, el gestor de este sistema es el único que los conoce, o él y su jefe. Y el resto desconocemos qué es lo que ocurre, a qué le debo poner más atención, que no se compartan las estrategias, que haya una cultura punitiva, que haya un dictamen basado en el yo creo que me gusta para que sea una cuasifalla. Y la confusión de los conceptos. El no reconocer esta clasificación también es uno de los principales errores. Ahora, estrategias. Punto número 1, que todos conozcan y manejen los conceptos y con un énfasis específico en las definiciones operativas. Que todos vigilen y reporten las situaciones de riesgo, que participen en definir estrategias de prevención y también en su implementación. Este análisis, sin lugar a dudas, COCACET y CACEP, tal como se reconozca en su institución, es un grupo interdisciplinario con las competencias y la preparación indicada para poder llevar a cabo a conciencia este análisis, que haya un dictamen con base en instrumentos que están validados y tenemos infinidad de los que se mencionan ahí son únicamente de referencia, de ejemplos, que haya siempre un mantenimiento de interés en el tema no punitivo, el establecimiento de estrategias y la publicación de los resultados. Y esta publicación de los resultados no habla que se difundan al exterior, no al seno de la misma institución, dentro, que haya mediciones estadísticas, que se pueda identificar el impacto y que ese impacto le preceda un análisis claro. Ahora, el uso de formatos es una muy buena estrategia para poder guiar a la persona que va a hacer la notificación y no se pierda en la redacción de un pergamino de toda una historia y que los datos esenciales que requerimos para poder sumarle a nuestro sistema de notificación pues no estén contenidos en esa redacción. Ahora, no es únicamente identificar los errores que ocurren, sino también los patrones de comportamiento donde estos errores se presentan. Y con ello, por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes? ¿En un servicio en particular, en un turno en particular, en un género de paciente en particular? En algún momento del proceso de hospitalización y les platico rápidamente, porque sé que nos queda poco tiempo, algunas cuestiones. Cuando nosotros en un hospital donde su servidora laboraba, iniciamos con un sistema de notificación, recuerdo claramente uno de nuestros primeros análisis cuando alcanzamos nuestro 10% de notificaciones esperadas y que con ello podíamos decir ya tenemos un banco de información que nos puede proveer de datos estadísticos para determinar cuál es el patrón de errores en mi institución y con ello establecer estrategias. Recuerdo claramente que decíamos, oye, los errores ocurren con mayor frecuencia en pacientes hombres. Ok, ¿y qué errores cometemos con los pacientes hombres? Es decir, ¿cuál es el evento adverso más común en ellos? Y resulta que eran las caídas. Ok, las caídas. ¿Y por qué? ¿Por qué los hombres se caen más? Porque son caídas accidentales, estarán de acuerdo que no íbamos y hacíamos que los pacientes hombres se cayeran. No, los hombres. Oye, fíjate que en estas variantes que estamos analizando hay una muy curiosa y era el momento en que se caen. Yo, ¿cómo? ¿Se caen los lunes, los martes, los miércoles? ¿Se caen en la mañana, en la tarde? No. Resulta que los pacientes hombres, que eran los de mayor frecuencia de caídas, se caían el día que les decían que estaban dados de alta. ¿Por qué? Resulta que cuando nos fuimos a analizar el patrón de comportamiento, resulta que el paciente hombre en este hospital en particular únicamente se usaban batas. No había pantalones como hay en algunas instituciones de salud para los pacientes hombres. Entonces el paciente hombre le decían, oiga, pues fíjese que ya su médico avisó que ya está de prealta. Entonces ya hoy ya está dado de alta. Ah, pues él se desesperaba, se levantaba de la cama y en lo que agarraba el tripié para querer caminar, con la otra mano se detenía la bata para que no se le abriera de la parte trasera de su cuerpo, se caía, se enredaba con los cables, se enredaba con lo que tuviera en el piso en esa desesperación, o bien no aguardaba que alguien viniera a auxiliarlo para ayudarle a incorporarse. Él rápidamente, como alguien le decía por ahí que ya estaba dado de alta, lo que quería era rápidamente levantarse de la cama y creer que ya estaba sano completamente. Y entonces ahí se producía la caída. ¿Por qué esa información es importante? Porque resulta que yo como jefa de piso, cuando hacía mi repartición de pacientes,
Compañera, a usted le tocó el paciente fulanito de tal, que recuerde que el día de hoy le van a avisar que estaba de alta. Mucho ojo, ¿eh? Recuerde que los pacientes hombres el día que les dicen que están dado de alta es un día de alto riesgo para que sufran una caída y lo tenemos corroborado con meses de análisis. Y entonces con ello, ok, ya yo llegaba con el paciente, don paciente fulanito de tal, el día de hoy su médico nos avisa que usted ha estado de alta. No se levante de la cama si yo no estoy aquí. Yo voy a venir a ayudarle. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que es muy probable que este día usted tenga un riesgo de caída. Y si se cae, no se va a ir. Entonces, con estrategias tan coloquiales como esas, tan sencillas, pudimos ir abatiendo lo que eran las caídas de los pacientes hombres el día que les decían que estaban dados de alta. Son patrones risorios, pero son reales. Ahora, ok, si el hombre tenía el primer lugar en caídas, ¿quién tenía el segundo? Pues obviamente las mujeres. Bien, pero no cualquier paciente mujer. Resulta que eran las pacientes del servicio de ginecobstetricia, pero no cualquier paciente del servicio de ginecobstetricia, sino aquellas que habían sido intervenidas y que en su intervención habían tenido analgesia peridural. ¿Por qué? Porque resulta que había parestesias no identificadas y en el primer momento en que se iban a levantar de la cama, dado que esa parestesia no estaba identificada, sufrían la caída. Entonces, ¿por qué este patrón era importante? Volvemos al punto. Yo, enfermera, que tengo una paciente en el servicio de ginecobstetricia con analgesia peridural, podía ir con ella y decirle, señora, no se vaya a levantar de la cama. Tenemos que hacer una revisión para asegurarnos que usted no tiene adormecida una de sus piernas. Y yo voy a estar aquí presente junto con su familiar, junto con el camillero, para asegurarnos que su incorporación para iniciar la deambulación no represente un riesgo de que usted sufra una caída. Entonces, de ahí a lo que quiero llegar es que una vez que aseguramos que nuestro sistema de notificación tenga información que podamos seccionar para generar un análisis que permite identificar estos patrones, es en el momento en que nosotros le otorgamos a nuestros compañeros esta información que es valiosa para que en conjunto podamos establecer estrategias. Las que les platiqué sin duda son sumamente coloquiales, pero hay algunas otras que van a ser mucho más elaboradas de acuerdo al patrón de comportamiento que se identifique. Ahora, estos, aunque se establezcan instrumentos ya con paloteo, claro, para poder ir rellenando, siempre es importante dejar algún recuadro o algún espacio para que ellos aporten alguna otra información que consideren relevante de la notificación que se está haciendo. Creo que me habían dicho que hasta las 6:30 era el tiempo establecido, así que creo que todavía hay un poco de tiempo para puntualizar algunos otros factores. Fíjense que en la experiencia, en el sistema de notificación, quien más notifica es enfermería. No sé si esto venga dado un poco por nuestra formación disciplinada o nuestro afán también de colaborar. La cuestión es que vamos a observar que es un patrón recurrente. Quien mayormente notifica es la enfermería. El resto de los profesionales notifica cuando quien cometió el error es la enfermera. Pero es muy raro encontrar un médico notificando su propio error o encontrar un nutriólogo notificando su propio error. Entonces, esos también eran patrones claros. ¿Por qué es importante identificar estos patrones? Porque también nos da una guía de hacia dónde debo dirigir estrategias. Oye, si las que siempre notifican son las enfermeras, y el otro únicamente notifica cuando la que se equivoca es una enfermera, pues como que es bueno, pero no tanto. Entonces tengo que trabajar en la sensibilización del reconocimiento de los propios errores, de los procesos donde ese otro profesional está colaborando, de tal manera que podamos sensibilizarlo a que no es una cultura punitiva. Nosotros no estamos buscando qué profesional es el que se equivoca, sino dónde los errores se gestan para poder ir a intervenir en ellos. Y aquí les platico una narrativa muy rápida. Y es una historia de, qué sé yo, por allá 2012, 2013. Cuando nosotros iniciamos en esa institución que les hago referencia con la notificación de los eventos, en aquel momento, pues lo que se nos ocurrió fue, ay, vamos a establecer unas libretas. Y vamos a poner una libreta en cada uno de los servicios donde el personal vaya y registre, así es, con su puño y letra, los errores que están ocurriendo. Resulta que, pues no funcionó, ¿no? Las libretas eran una guerra campal entre turnos. La enfermera de la mañana se fue y no bañó al paciente y luego le contestaba la de la tarde. Perdón, luego ponía la de la tarde, ¿no? Y otro día la de la mañana le contestaba, pues no lo bañé, pero tú tampoco lo bañaste en la tarde. Otro día volví y el paciente seguía sin bañarse. Entonces, aquello se convirtió en una herramienta
pues de guerra entre un turno y otro. Esto es importante identificarlo también para frenarlo oportunamente, porque puede dañar gravemente nuestro sistema de notificación. En el momento en que el sistema de notificación sirva para que un servicio, una categoría gremial se confronte contra otra, perdimos el objetivo y tenemos que dar reversa y volverlo a reencaminar. Nosotros en aquel entonces, como les mencionaba, identificamos los principales problemas, son las anécdotas que ya les platiqué de las caídas, identificamos con ellos formatos para hacer las notificaciones, clarificamos conceptos, buscamos utilizar instrumentos que ya se encontraran validados, hasta que al ir haciendo esta adaptación llegamos al traje a la medida, con el cual el personal se sienta en casa identificando los errores de su propio sistema y pueda ver que esta notificación, al agruparse y analizarse, realmente nos provee de información que yo como ámbito operativo puedo utilizar. Y al utilizarla, lo magnífico es que puedo ver cómo esas caídas, por ejemplo, van disminuyendo, o estos errores de medicación ya se van presentando cada vez menos, o bien los eventos cuasi fallas se están elevando con referencia a los eventos adversos. Entonces, esto también es bueno porque significa que estoy detectando oportunamente que mis barreras de seguridad funcionan. Ahora, en el análisis estadístico, también el detalle lo va a ir delimitando el grado de estrategias que vayamos a implementar. Los eventos adversos y las cuasifallas es muy importante tener claro que se analizan con base en análisis de patrones y tendencias. Por patrones vamos a comprender la forma en cómo un error se repite, es decir, qué es lo que más ocurre, en qué se falla más, y las tendencias, la forma en cómo se va comportando a través del tiempo. Y en el caso de los eventos centinela, aquí sí no son patrones y tendencias. Aquí lo que vamos a hacer son análisis causa-raíz. Y para ello hay herramientas, guías muy prácticas, ya publicadas. Hay una de publicación del 2013, pero es magnífica hasta el día de hoy, que la hemos podido seguir utilizando para guiar la forma en cómo se analizan los eventos centinela. Ahora, un punto muy importante y que por ahí hay una nota en la lámina que observan en pantalla, es que estos eventos no se analizan como casos clínicos. El análisis de caso clínico tiene otro objetivo, se persiguen metas distintas. Aquí lo que vamos buscando es el análisis del proceso, de este proceso complejo donde participamos muchos, y lo que buscamos es identificar en este mapeo dónde el error se presenta. Ese error, ya hay una barrera de seguridad. La barrera de seguridad, ¿por qué no funcionó? No funcionó porque no se aplicó bien, no funcionó porque se omitió. Alguien que la debía ejecutar no la ejecutó y por eso el error brincó y alcanzó al paciente. O bien, nuestra barrera de seguridad es sólida, pudo identificar el error y detenerlo. Entonces tengo mis cuasifallas y eso es bueno porque los errores se están identificando. Aquí en pantalla, por ahí pueden ver esa guía técnica que les comentaba para el análisis causa-raíz, los lleva de la mano. No es un tema que vayamos a abordar en esta sesión, dado que por su complejidad también merece una sesión exclusiva para poderse analizar la forma, ¿no? En cómo se lleva a cabo esta causa-raíz, pero en el caso de los patrones y tendencias, sí buscamos esta identificación de qué es lo que ocurre, cómo es que ocurre este error, dónde ocurre, por qué ocurre, cuándo y de qué forma, de tal manera que al conjuntar toda esta guía le llamamos las 5W y una H, por sus siglas en inglés, podamos nosotros determinar y tener a ciencia cierta esta información. Fíjense que algo muy curioso, en mi experiencia me pasó que al principio, como ya les comentaba, ¿no? Quien más notificaba era el personal de enfermería. El resto de los profesionales notificaban cuando la que se equivocaba era una enfermera o enfermero. Y había que trabajar en ello. Sin embargo, en el proceso de inducción que teníamos en ese hospital, estos temas se daban a conocer y se fomentaba la notificación. Y resulta que de repente en esos cursos de inducción había personal que era de otras categorías, como por ejemplo el personal, las meseras del restaurante,
porque era un hospital particular que tenía por ahí un restaurante también para atención al público, las cajeras pues del mismo hospital, y les platico esta referencia por unos datos curiosos. De repente, por ejemplo, había notificaciones de las meseras del restaurante y decía, oye, pero ¿y tú cómo sabes que el paciente sufrió una caída? ¿Cómo sabes que al paciente le pusieron un medicamento que no era? O sea, llamaba la atención cómo ellas podían tener esa información. Y entonces comentaban, es que fíjese que cuando yo estaba sirviendo la comida ahí en el restaurante, yo sabía que ese familiar era familiar de tal paciente porque tenía casada la cuenta, o sea, de su cuenta se va a sumar a la cuenta de tal paciente. Y ellos estaban comentando, oye, fíjate que estoy muy mortificada porque anoche mi papá se cayó y producto de que se cayó, parece ser que se fracturó la muñeca. Entonces, esto es un evento adverso, usted nos lo comentó en el curso de orientación. Entonces, estoy aquí para hacer una notificación. Dice, oye, qué curioso, porque la red de notificación se expande. Después ya venía con la enfermera, ¿no? Oye, me dicen que tal paciente sufrió una caída anoche, pero no tengo la notificación. ¿Y quién te dijo? No, pues me dijo la compañera que está en el restaurante, que es mesera. ¿Sí se cayó? Fíjate que sí se cayó, pero tal como una caída no fue, por eso no la notificamos, porque el paciente sí se cayó, pero no se golpeó mucho. Entonces empezábamos a clarificar conceptos. Es que recuerda que los errores, como son las caídas accidentales, no necesariamente van a generar un daño al paciente y de todos modos las tienes que notificar. Ya acá se decidirá si es una cosipaya o si es un evento adverso. Y después por ahí algún otro, ¿no? La cajera del hospital. No, pues es que fíjate que cuando iba a pagar la cuenta el paciente, su familiar preguntó, oiga, ¿y la caída me la van a descontar? ¿Qué caída, señora? Pues es que mi familiar se cayó, ¿cómo eso no me lo descuentan de mi cuenta? Entonces yo ya venía otra vez con la enfermera, ¿no? Oye, que acá dicen que el paciente se cayó, pero yo no tengo una notificación asociada a este paciente por una caída. Y me decían, no, 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 es que no se cayó. Resulta que él se iba cayendo, pero lo alcanzamos a detener, pero ya estábamos llegando al piso. Entonces lo recostamos en el piso y después llamamos a quien nos ayudara a levantarlo. Y por ahí de repente otro, no, no, pues es que fíjate que al paciente le gusta dormir en el suelo porque es más rígido y fresco. Entonces, por eso no habíamos notificado la caída. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos son errores de concepto. Y ya nosotros decíamos, ¿saben qué? El paciente que llegó al piso es una caída, tiene que estar en el sistema de notificación. Entonces, a lo que quiero llegar es que lo que le abone a nuestro sistema de notificación es bueno. Tenemos que fomentarlo siempre con una cultura que no sea punitiva, que no busque señalar a las personas porque nuestro sistema de notificación se va a ir a la bancarrota, sino que asegure que la información que nos provee sea confiable y que también permita generar estrategias. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, otra de las anécdotas que me gustaría comentarles es, de repente también me tocó visitar un hospital donde tenían un grave problema con las caídas. Pero era muy curioso porque sus gráficas, hagan de cuenta que mencionaban, en enero estaban midiendo alguna situación de metas internacionales, de la efectividad que tenían sus barreras de seguridad. Y recuerden que todas las metas internacionales o las acciones esenciales de seguridad del paciente, pues buscan prevenir los principales errores que ocurren en los procesos de atención. Y entonces este hospital decía, en enero tuvimos 20 caídas, resulta que ya en febrero tuvimos 18, en marzo 23, pero cuando llegamos a abril ya hay 0 caídas. Oye, te las acabaste de un mes para el otro, o sea, de traer pues un comportamiento habitual de cierto número de caídas, de repente ya no tienes ninguna. ¿Cómo le hiciste? No, pues resulta que el último mes uno de los pacientes que se cayó pues era de este familiar del director del hospital. Entonces se tuvo que despedir a la enfermera y a partir de ahí ya no se cayó ningún paciente. Y pues la estrategia pues no es que despidas a las personas, no, pero seguramente sí se siguen cayendo. Lo que pasa es que al personal le da temor que lo vayas a despedir y por eso dejó de notificar las caídas. Entonces, estas cuestiones con referencia a lo que generan los sistemas de notificación es muy importante cuidarlos. ¿En qué sentido? En que no genere el temor a evitar la notificación porque pues yo necesito mi trabajo, no quiero que me despidan, entonces no voy a hacer notificaciones, o bien soy partícipe, es decir, puedo identificar un error, pero tengo temor de que mis compañeros puedan ser sancionados y por lo tanto tampoco lo notifico.
de tal forma que es muy delgada la línea que tenemos que estar cuidando para asegurarnos que la notificación se produzca, que al producirse genere datos que permitan agruparse para identificar dónde los errores ocurren y con ello establezcamos estrategias para asegurar que su recurrencia vaya disminuyendo, que cada vez se presenten con menor frecuencia y que si no los alcanzamos a detectar antes de que alcancen al paciente, de todas formas se notifiquen para asegurar que haya una mediación y el impacto del daño que pueden generar al ocurrir sea el menor posible para el paciente. Todas las mejoras requieren cambios, pero no todos los cambios desencadenan mejoras. Las estrategias que se van a generar producto de ese análisis de patrones y tendencias también debe ser muy a conciencia. Y si no generan el cambio que esperamos, pues tenemos que cambiar. Es muy importante no apasionarnos con la estrategia porque yo la diseñé, yo la implementé. Si no me está dando los resultados, que es la disminución de los errores, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarla para asegurarnos que los efectos que esperamos ocurran, siempre considerando darles el tiempo para que el efecto de la estrategia pueda florecer. A veces esperamos que los errores desaparezcan de la noche a la mañana y con ello hablo de un mes para el otro. No funciona de esa manera. La dinámica de la cultura de la seguridad necesita gestarse con conciencia, pero también con el tiempo necesario para que la madurez pueda irse desencadenando. Con esto, los temas que traíamos para abordar dentro de esta sesión han sido ya estudiados, que son los conceptos, las definiciones operativas, la forma general de cómo se clasifica, las estrategias para hacer que florezca un sistema de notificación no punitivo, idealmente confidencial, que el grupo que lo va a analizar sea un grupo que cuente con las competencias para hacerlo, que ese análisis, si son eventos adversos y cuasi fallas, desencadenen en patrones y tendencias, si son eventos centinela, a su vez en un análisis causa-raíz y que como producto de ese análisis se difundan los resultados y esos resultados permiten el establecimiento de estrategias para que al tiempo o en los periodos que determinemos podamos evaluar si realmente estamos logrando disminuir la recurrencia de los errores. Con esto, por mi parte, habría concluido. No sé si haya por ahí algún comentario, alguna duda específica que pudiéramos aprovechar para tratar de aclarar. Muchísimas gracias, estimada doctora, por esta importante información. Como usted dice, es una charla porque siempre es muy ameno escucharla a usted con esta naturalidad con la que puede abordar esta temática. Veo que hay una mano levantada. Roger Canún, subjefe de enfermeras del Hospital Oncológico Chetumal. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a lo que estamos platicando. Para el reporte de los eventos, todo tipo de eventos, ¿es válido utilizar ya sea una carpeta compartida, un formulario, un forms de Google, un Excel, base de datos, que sea interna, o sea, es decir, de nuestra institución? Fíjate que a lo largo de los años he visto muchas estrategias conforme la tecnología se ha desarrollado y sobre todo como hemos ido aprendiendo a utilizar la tecnología, de repente en algunos hospitales, no sé si por ahí han visto que hasta hay códigos QR, ¿no? Para que te lleven al formulario donde puedes realizar la notificación. En algunos otros todavía los he visto muy prácticos con algunos formatos que están y que después ese formato hay que irlo a depositar en la oficina de tal o cual gestor de calidad, el jefe de enfermería, el jefe de calidad, etcétera, para que se puedan analizar. Aquí la respuesta respecto a qué sería válido va a depender mucho de las políticas que se encuentren establecidas en la organización. Es decir, lo que se establezca tendrá que estar validado por el comité responsable de esto. ¿Para qué? Para que esa responsabilidad también caiga sobre los hombros de todos los que van a estarlo autorizando. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de notificación también son falibles. Y entonces el utilizar sistemas como los que me mencionas, sí pueden llegar a tener fallas de filtración cuando no tienen los candados de seguridad necesarios y con ello la responsabilidad no puede caer en una persona. Tenemos que establecer, ok, los recursos que yo tengo en este hospital son estos. Entonces, aquí no hay internet o es muy fluctuante de tal manera que ¿qué tengo? Tengo reportes
para llenarse a mano. ¿Por qué? Porque son los recursos que tiene el hospital. Ok, de ahí se van a utilizar, después alguien los va a tener que capturar. Resulta que hay otro hospital que fíjate que yo tengo una computadora en cada servicio. De tal manera que ahí voy a enlazar el formulario para que la persona lo llene y ya se me viene a mi banco, donde aparte ya no tengo que capturarlo. Perfecto, son sus recursos. Este otro de acá lo puede llenar desde su celular, captar el QR y ahí mismo y se va y se alimenta el formulario. ¿De qué va a depender? Lo reitero, de los recursos con los que cuente el establecimiento y de lo que se haya autorizado por la responsabilidad que este tema tan delicado va a implicar si esa información llega a filters. Muchas gracias. Para servir. Excelente. Veo dos manitas más levantadas. Víctor Francisco Hernández López. Adelante. Creo que fue una cuasi falla. Ya decidió no. Ok, pero veo jefe de servicio Luz Rey de Hospital General Tecash, Yucatán. Adelante, jefe, por favor. Sí, claro, jefe, gracias. Jefa Susan, disculpe, ¿cómo pudiéramos catalogar los eventos en los cuales encontramos el que se le pase de más una solución de base a un paciente, ya sea en su totalidad o parcialmente? Lo que pasa es que hemos tenido esa duda en cuanto lo hemos comentado con el personal. Si sería un evento adverso o podría darse un evento adverso sin daño, o por ejemplo ahorita que lo estamos viendo. Sí, exacto. Fíjese que específicamente en el ejemplo que usted me comparte, aquí estamos hablando de un error de medicación, donde esta medicación alcanzó al paciente, es decir, ya se le administró. Aun cuando no le haya generado daño, estaríamos frente a un evento adverso. Ahora, si este error de medicación le ocasionó un daño que le generó la pérdida de un órgano, la pérdida de una función, estaríamos frente a un evento centinela. Porque, por ejemplo, esta sobreadministración de una solución parenteral tendría efectos devastadores, por ejemplo, en un neonato. O de acuerdo a la patología del paciente, pudiera llegar a catalogarse en un evento centinela de acuerdo a la complicación que haya generado. De no ser así, y por el hecho de que sí se administró al paciente en una dosis superior a lo que estaba establecido, estaríamos frente a un evento adverso, recordando que no necesariamente todos los eventos adversos van a generar un daño o una complicación al paciente. Claro, muchas gracias, jefa Susan. Muchas gracias, jefe Mario. Para servir. Para servirles, jefe. Jefa de enfermeras del mismo hospital, Hospital General Tecash, Yucatán. Jefe Rocío, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, en primer lugar, felicitar a la maestra. Qué bonita presentación. Parece que la tenemos enfrente en diálogo de lo que sucede en el día a día en nuestras unidades. Y bueno, en Tecash estamos ya con reportes. Bueno, no hemos cambiado el concepto, es un hecho que tendremos que cambiarlo, como este tipo de notificación. Y bueno, mi comentario va señalado hacia la parte final, ok, ya se tuvo esta notificación que continúa con lo relacionado a las intervenciones. Bueno, comento cómo lo estamos haciendo. Nosotros por acá generalmente se maneja en forma discreta, platicamos con el personal de enfermería que estuvo involucrado y en el afán de poder modificar las conductas, primero de reporte y segundo de fortalecimiento. Las formas de inclusión que estamos manejando es hacer desde lectura comentada hasta capacitación en servicio para poder fortalecer estas técnicas. Esta parte sí me gustaría que pudiera hacer un comentario adicional, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, jefa. Un gusto saludarla. Fíjate que esta cuestión de la sensibilización con el personal tarda. Nosotros como gestores vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, pero el cambio en el pensamiento y sobre todo en el poder desaparecer el temor de qué va a ocurrir cuando yo notifico un error, sobre todo si el error es mío o es de mis compañeras, ¿no? De mis amigas o amigos. Es cuestión de madurez y al igual que las frutas no maduran de la noche a la mañana. Yo deberé comentar que trabajando en esto, creo que en alguna otra ocasión ya lo comenté, yo creo que yo ya tenía trabajando en temas de calidad unos
¿qué les gusta? 10 años, 10 años. Y en ese momento me tocó que en el ámbito operativo me trasladan a un servicio de hemodiálisis. Y ahí yo tuve un error al estar otorgando el proceso de atención. Sin embargo, cuando me percato del error, en ese momento yo daba clases en la escuela de enfermería, entonces, pero era parte como que conocida en la localidad por manejar los temas de calidad. Y yo recuerdo el sudor y el temor que tuve cuando identifiqué que me había equivocado, había puesto una sobredosis de heparina a un paciente y tenía que notificarlo, pero yo recuerdo que por mi mente pasó el de, me van a correr de la escuela, ya no me van a dejar dar clases a los alumnos, porque van a decir, mire la maestra, o mira Susana, tanto que habla de calidad y resulta que se equivocó. No sé si tardé 5 o 10 minutos para animarme a comentarle al jefe de servicio, oye, me equivoqué, le puse una sobredosis de heparina al paciente, no sé qué hacer. Ya él me dice, espérate, déjame ir por el médico, vamos a traer, el médico vino, indicó una dosis de protamina, neutralizó el efecto de la heparina. Sin embargo, siempre lo recuerdo, lo tengo muy claro, porque yo había hablado mucho de esto, de la importancia de la notificación. Y resulta que cuando la que se equivocó fui yo, tuve un temor insólito a poderlo reportar y lo que iba a pasar. Y curiosamente, me preocupó mucho el paciente, me preocupó mucho también mi prestigio y el poder seguir laborando. También pensé, me van a correr del hospital, ya nadie me va a contratar. Yo en una ciudad pequeña donde pues es muy conocido todo esto, fue un temor abrumador. Recuerdo que mi paciente egresó de sesión, yo lo quería ir a llevar a su casa, o sea, para asegurarme que no le había pasado nada. Y se me hizo eterno los 2 días que pasaron a que regresara. Cuando regresó y lo volví a ver que entraba al servicio bien, saludable, recuerdo que hasta sentía ganas de abrazarlo, ¿no? Y no, lo peor del caso es que no lo quería volver a atender, porque yo decía, yo cometí errores, yo no soy para este servicio, llévenme a otra área. Y eso siempre lo platico porque es lo que a mí me dejó un aprendizaje en discurso es muy fácil decirlo. En la realidad, poderlo llevar a cabo y esta madurez de la que hablamos tarda. Ahora, con ello tampoco quiero decir de que tengamos todos que vivir en carne propia un error para ser conscientes. Lamentablemente el ser humano, la forma en cómo su cultura madura y su aprendizaje se da de diversas formas. Yo les platico esto buscando que tengamos la tolerancia con el personal cuando se rehúsa a platicar sus errores, a poderlos notificar, pero también he visto cómo la forma en que nosotros compartimos los resultados y cómo ellos llegan a ver que las estrategias que esos resultados generan de forma tangible, si tienen un impacto, los anima a poder ser colaboradores fehacientes de los sistemas de notificación, y eso nos brinda la oportunidad de poder generar cambios en nuestros procesos complejos. Y entonces sí, al día de hoy soy una persona convencida de que este tipo de estrategias pueden llegar a mejorar los sistemas de una forma con mucha trascendencia para esos pacientes y para nosotros como colaboradores del proceso de atención. Así que no se desesperen, tengan paciencia. Esto tarda, pero hay que iniciarlo ya. Y cuando digo que tarda, no es que va a tardar años, ¿eh? O sea, a lo que quiero llegar es que no esperemos cambios de la noche a la mañana. Van a pasar semanas, van a pasar meses, pero al cabo de un ciclo podemos ver cómo los resultados van mejorando. Muy bien, muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora. Me voy a permitir leer una pregunta, quizá por el tema de la conexión de repente falla. Dice Isaías Rodríguez, si no me equivoco, es jefe de piso en el Hospital Oncológico Chetumal. Buenas tardes, una duda. ¿Quiénes conforman el equipo de investigación o de determinación si fue una cuasifalla, etc.? Esto en dado caso de no contar con un gestor de calidad. Ay, perfecto, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Todo nuestro sistema, desde el inicio, desde cómo van a ser los instrumentos para reporte, las vías, como ya lo comentaba, quién va a analizar si vamos bien, es decir, si el número de notificaciones corresponden a lo esperado.
Cuando ya las tenemos, ¿quién las va a clasificar? ¿Quién las va a determinar o agrupar? ¿Quién nos va a presentar los resultados para saber qué es lo que ocurre en mi organización? Indudablemente, donde hay un gestor de calidad, pues esto es así como de, hey, te toca, ¿no? Este es como que parte de tus funciones. Y el gestor de calidad dirige la orquesta, es decir, es el que nos toca el ritmo y es el que dice, tú vas a hacer esto, tú esto otro, ahora juntamos lo que hicimos todos y vamos a ver qué producto vamos generando. Sin embargo, donde no lo hay, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con asignaciones que son determinadas por la autoridad de esta unidad, el director médico, bien el director administrativo, el director zonal o el representante zonal, quien lo vaya determinando, va asignando las funciones y con ello los que estamos responsables, y en esto hago la referencia a las estructuras por regiones, también acobijamos a las personas que toman esta asignación para poderlos ir acompañando con capacitación, con orientación, con asesoría, para que vayan desarrollando este trabajo de la mejor forma posible. Sin embargo, sí tiene que haber una persona que se designe para la función, porque no puede quedar al libre albedrío. Vamos a suponer que en este hospital yo decido que yo lo quiero hacer y me tomo esa atribución, ¿no? A ver, pásenme a mí las notificaciones, yo soy quien las va a analizar. Y quien lo va a hacer porque a mí me gusta el tema, pero si no tengo una asignación que venga dada por la autoridad de mi unidad médica, yo estaría tomándome atribuciones en información que es muy confidencial y de mucha trascendencia. Por eso tiene que estar respaldada, porque el respaldo de la asignación me permite hacerlo, pero también me permite tomar esa batuta para la parte que es más importante, que es el establecimiento de esas estrategias con las cuales busco generar un impacto. Entonces, la respuesta en específico sería a quién le toca, a quien la autoridad de esa unidad médica o de esa área zonal determine la asignación. Muchísimas gracias, doctora. Francisco Hernández tiene mano arriba. Adelante, por favor. Muy buenas noches, no sé si me logran escuchar ahora sí. Lo escuchamos y lo vemos, jefe. Perfecto. Bueno, yo tengo una duda respecto con los compañeros. ¿Cuál es la manera más fácil para motivar al personal que pueda llevar a decir, tuve un evento adverso, ¿no? Estuve a punto de tener un evento, pues vaya, porque al final de cuentas tenemos el miedo a que nos pueda resurgir, comentar lo que hicimos y que nos puedan quitar el trabajo, nos puedan afectar con una situación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo yo motivar al personal para que lo diga y no esté con el que no lo digo, no pasó nada y ya? Esa es mi duda. Sí, fíjate que una de las cuestiones de motivación se van a dar por la sensibilización de que conozcan la importancia del tema, así como lo estamos hablando ahorita. Yo creo que si tuviéramos el tiempo, todos, o sea, del tiempo de la sesión me refiero, ¿no? Si tuviéramos ahorita, no sé, ¿no? Fíjense que todavía falta como una hora para que acabemos. Cada uno de los presentes platique un error. Todos tendríamos un error que platicar. Como paciente, como profesional de la salud o como observador, es que en alguna ocasión, en mi experiencia, pasó esto. Todos tenemos una historia que narrar. De todas estas historias, todos tenemos un aprendizaje que compartir. De esto yo aprendí esto, a partir de eso yo determiné que debía hacer esto. Y de esa forma fue que esta convicción se va dando. Entonces, cuando hacemos este tipo de dinámicas, podemos comprender que todos hemos estado en el centro, que todos hemos sido protagonistas, que somos falibles, pero eso por una parte. Y la otra, algo que devasta el sistema de notificación es que se generen las sanciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de que son sistemas complejos, que ocurren los errores, que busco identificarlos y resulta que cuando se identifican se sancionan, las empiezan a correr, a dar de baja, a no darle guardias, qué sé yo, a no autorizarle permisos. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues no voy a notificar. Ahora, esto no quiere decir de que, oye, Susana, tiro por viaje, está equivocándose, cada que le toca un paciente comete errores y errores,
pues aquí hay un tema, porque a lo mejor entonces no está capacitada, no se evaluaron sus competencias para asignarle a tales funciones, y entonces quizás es un caso específico que tengo que analizar de una forma distinta, pero en lo que es el patrón colaborativo en la organización, el fomento es precisamente buscando generar esta empatía, en la cual reconozcamos que como tú te puedes equivocar, me puedo equivocar yo, de hecho nos hemos equivocado, lo podamos comentar y sobre todo establecer claramente de que el fin es contar con información. ¿Para qué? Para establecer estrategias. Ahora, que vean que las estrategias se generan, es decir, fíjate que pasaron 2 meses y nadie nos ha dicho qué pasa con esta información. ¿Cómo le hacíamos nosotros para compartir la información? Porque tenía que ser muy cuidadoso. Yo no podía salir y decir, en este mes, el principal evento adverso fueron las caídas de pacientes y cayeron 32 pacientes. Pues no, imagínate, los pacientes se me van a ahuyentar, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Resulta que teníamos nosotros un tablero de comunicación y en ese tablero de comunicación nosotros poníamos la estrategia, la barrera de seguridad que todos vamos a reforzar este mes es la prevención de las caídas. Y para ello es importante que evalúes el riesgo de caída, que de acuerdo al riesgo de caída que identificaste, establezcas las barreras de seguridad, que son estas. Entonces, el personal ya sabía que la estrategia que se promovía en ese mes era la que había resultado con un mayor número de eventos adversos en el sistema de notificación. Entonces, ellos ya lo sabían. Entonces, al siguiente mes llegaban, oye, recuerda los 7 correctos de la medicación y muy importante que eso significa que este mes nuestro principal evento adverso fueron los errores de medicación. Entonces, eran estrategias que buscábamos de cómo comunicarles los resultados sin necesariamente salir a decir en esos ámbitos que nos habíamos equivocado mucho en la medicación de los pacientes. Entonces, eran como canales de comunicación, pero lo más importante y de trascendencia es que podían ver cómo estos iban cambiando. Y eso hablaba de que las estrategias que se estaban implementando pues brindaban resultados. Ya en las sesiones particulares, porque había las sesiones del turno matutino, del vespertino, ya en esos grupos sí se los presentábamos con gráficas. Miren, aquí está. El error principal era este. Resulta que empezamos a difundir cuáles son las barreras de seguridad para limitar ese error y hoy podemos ver cómo va disminuyendo o bien cómo aumentaron las cuasifallas y disminuyeron los eventos adversos y entonces eso significa que todos estamos atentos, que estamos vigilantes de los errores que sabemos que ocurren y por lo tanto los detectamos y los detenemos de manera oportuna. Algo que el día de hoy permite esta sensibilización es que yo como personal operativo vea que no es discurso, que efectivamente me comparten resultados, que efectivamente producto de esos resultados se generan estrategias y que después veo que esas estrategias funcionan. Y ese impacto cuida a mis pacientes, pero también me cuida a mí como profesional, es decir, que los cambios sean tangibles, que no únicamente sean de gráficas o de discursos en una sesión, que en la realidad yo puedo voltear y puedo ver que mejora. Ahora, habrá algunos errores que se van a asociar a cargas de trabajo, que se van a asociar a falta de insumos o falta de recursos. Eso también es muy importante que nosotros como administradores seamos conscientes, porque si el error viene dado porque yo tengo muchos pacientes y aun cuando se identifica no se hace nada para solucionarlo, también genera un descontento. Y este descontento genera el rechazo. ¿Para qué notifico? De todas formas no hacen nada. Yo sigo con mis 12 pacientes, sigo con mis 10 pacientes. Y no es que no quiera poner atención, es que no me alcanza el tiempo para atender a tantos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esos temas. Con los recursos que tenemos, me queda claro que tenemos que sacar adelante el trabajo, pero también tenemos que ser mediadores para que las condiciones cada vez sean más óptimas respecto a la forma en cómo nuestras compañeras y compañeros van a realizar y otorgar el trabajo que les toca en cada uno de sus turnos y servicios. Muchas gracias, jefa. Para servir. Muchísimas gracias, doctora. Tenía mano levantada maestro Roger Canul. Adelante, por favor. Sí, gracias, maestro. Jefa, otra duda. Usted hablaba de la experiencia, lo que le pasó a usted respecto a la heparina, ¿no? Que usted fue la que desencadenó todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con el usuario? O sea, le damos un seguimiento, sí, porque pues hay unos apartados que dice qué se le hizo, se recomendó, se hace no sé,
una intervención, cambiamos, movemos, giramos, pero en sí al paciente nada más le dice, pues perdón por lo que te pasó, ¿no? O sea, ¿qué va más allá de lo que le pasa al paciente? Fíjate que es muy variado y quizás muy probablemente no exista un patrón para determinarlo como ley de esto es lo que pasa con el paciente, lo que se hace con el paciente, porque va a ser determinado por diversas circunstancias que afrontan el contexto particular. En el caso específico que yo les platiqué, el paciente no se enteró. Es decir, el médico vino, indicó un medicamento, el medicamento se aplicó, hicimos la vigilancia, se le tomaron laboratorios, el paciente regresó, volvimos a tomar laboratorios, vimos que todo estaba bien. Ahora, hay otras circunstancias en las que, por ejemplo, me ha tocado, el paciente sale de quirófano, vamos a suponer que eso me tocó al menos en 2 ocasiones, paciente que salía de quirófano para una cirugía de cadera, por fractura de cadera. Y resulta que cuando salen de quirófano los tenemos que llevar a rayos X, pues para ver cómo quedó, ¿no? Si quedó bien acomodado. Y aparecía una gasa en la radiografía. Entonces había que meterlos de regreso. Y por supuesto que el paciente pregunta, pero ¿cómo por qué voy de regreso al quirófano? Pues ¿para dónde nos hacemos? Le tenemos que explicar qué es lo que pasó. Le tenemos que explicar y aparte esta siguiente cirugía conlleva riesgos porque va a volverse a someter a un proceso anestésico, a la inmovilidad propia del tiempo quirúrgico y tiene que firmar los consentimientos informados. En ese sentido, pues hay pacientes que por supuesto que son partícipes de lo que les ocurre y pueden generar ellos algún tipo de queja, sí. De ahí la importancia de que también nuestros consentimientos informados estén claramente redactados y hayan sido explicados a los pacientes desde que ingresan al hospital a fin de que puedan ellos reconocer que el proceso al que se van a someter es un proceso complejo, en el que pueden ocurrir errores, complicaciones, y estos no son ajenos a ellos. Ahora, ¿cuándo sí le debo hacer reconocimiento al paciente y cuándo no? No hay una regla porque es un contexto particular de atenuantes y variantes en cada uno de los casos. Es como el ejemplo que les ponía del paracetamol, que también es un ejemplo real. O sea, de un paracetamol, el paracetamol no era para ella. Entonces vamos y le decimos, oiga, hubo un error en su medicación, se le administró un paracetamol. No se preocupen, yo no soy alérgica, nos alegra saberlo. Sin embargo, le estamos notificando como medidas de seguridad, vamos a hacerla partícipe a ustedes de cuáles son los medicamentos que le estoy trayendo. Quizás fue un error mío también no platicarle qué medicamento le iba a administrar, porque quizás en ese momento usted me pudo haber comentado algo, ¿no? De, oye, qué raro, a mí no me daban paracetamol, ¿me lo indicaron? ¿Es nuevo? Cuestiones así que llega a comentar el paciente o el familiar, ¿no? Y que nos prenden la alerta, de tal forma que también a ellos los tenemos que reconocer como integrantes valiosos de la identificación, sobre todo de las cuasifallas, porque nos alertan. Es como cuando de repente tuvimos un caso de un paciente que se comió unos hotcakes, ¿no? Y era un paciente diabético. Y cuando yo pasé a entrevistarlo, yo le preguntaba, oiga, pero usted sabe que usted no puede comer eso, ¿por qué usted lo comió? Y él me decía, yo vine a un hospital donde se supone que los estudiados son ustedes. Ustedes saben qué me pueden o no dar. Cuando a mí me lo trajeron, yo asumí que esto todo era con sustitutos de azúcar. Entonces, en ese sentido, pues yo me lo comí y me supo delicioso. Después me entero que mi azúcar se fue al cielo en sus términos coloquiales y entonces supe que no me habían dado algo que debía ser para mí. De tal manera que yo a veces pensaba en ese caso, no, a lo mejor el paciente sí supo que no se lo debía comer, pero en el sentido se hizo cómplice, ¿no? Se hizo cómplice y dijo, ahorita lo disfruto, estoy en el hospital, que ahorita me arreglen mi glucosa. Pero lo que quiero llegar es que cada caso particular tiene atenuantes muy precisas que nos van a guiar en el momento, pues, de qué hacemos para resolverlo, qué hacemos para atenderlo, en colaboración con ellos en algunos casos, y sobre todo, a la hora de agruparlos, ¿qué hacemos para asegurarnos que no vuelva a ocurrir? Gracias, jefa. Muchísimas gracias. Excelente. Creo que nos damos la oportunidad, si así lo permite la ponente, de una participación más. Tiene la mano el jefe Juan Carlos Rosales, jefe de enfermeras del Hospital Oncológico de Chetumal, y cerramos ya que estamos sobre el tiempo de la sesión. Jefe Juan Carlos, buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes, doctora Susana, buenas tardes. Buenas tardes.
yo y mis medicamentos antineoplásicos. Si bien es cierto, hay algunos antineoplásicos que tienen un alto grado de hipersensibilidad, como los taxanos, paclitaxel y docetaxel. Entonces, hay pacientes que vienen en un tratamiento de 3 hasta 4 meses y durante toda esta estancia, pues van a presentar ciertos episodios de estas reacciones de estos medicamentos, reacciones esperadas. Si bien es cierto, pues esto de las notificaciones, pues no es un carácter punitivo, pero al punto al que quiero llegar es de que en cierta unidad era de que el servicio de quimioterapia ambulatoria pues era el que tenía el mayor número de notificaciones. Y sí, llegamos al punto en el que el personal, llegó un momento en el que ya no querían hacer estas notificaciones, porque era de todo el hospital, era el servicio que tenía el mayor número de notificaciones y que ya eran así como que vigilados, ¿no? Como que qué está pasando en tu servicio si es el que tiene el mayor número de notificaciones. Si estos efectos secundarios son esperados de estos medicamentos en el paciente, tenemos que registrar por cada eventualidad que llegara a pasar, tenemos que hacer el reporte de notificación de estas reacciones. Fíjate que qué padre tu pregunta, porque es un caso que seguramente aunque tú lo focalizas a oncológicos muy específicos, se presenta con mucha frecuencia en otros ámbitos también. Cuando las reacciones, los efectos secundarios de los que haces mención son esperados, no estamos frente a un evento adverso. De igual forma, cuando una reacción alérgica se presenta y el paciente no se conocía alérgico, tampoco estamos frente a un evento adverso. Es decir, al paciente le administré penicilina y curiosamente en su vida se lo habían administrado un niño, vamos a suponer, no es la primera vez que le ponen penicilina, resultó alérgico, no es un evento adverso. ¿Por qué? Porque él tampoco se sabía alérgico. Yo pregunté las alergias, de esa forma se administró y resulta que generó una reacción alérgica. Eso es diferente, un evento adverso, a las notificaciones que hacemos de reacciones alérgicas a los fármacos. Mi sistema de farmacovigilancia sí implica que yo notifique las reacciones alérgicas a los fármacos, pero recordando que ese sistema tiene otro fin, tiene otro objetivo. Entonces, aquí haríamos una separación. Entonces, hay una notificación que hago por farmacovigilancia porque es parte de otra regulación y busco otros objetivos, pero no estamos en esas características frente a eventos adversos. Los efectos secundarios esperados de los fármacos no son eventos adversos y las reacciones alérgicas de fármacos administrados en los cuales no se sabía previamente de la alergia tampoco es un evento adverso. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Se hizo lo que se tenía que hacer? Sí. ¿Se hizo de forma oportuna y correcta? Sí. Entonces, ¿dónde está el error? No hay un error. Entonces, no hay forma de que entre en una clasificación de cualquiera de las que estuvimos ahorita revisando. Lo que le da el pie a empujar la primer ficha del dominó para este sistema es que ocurrió un error. Y en el caso que tú me comentas, no hay un error. ¿El fármaco que se le puso es el que se le tenía que poner? Sí. Se le puso en la dosis, en el tiempo de administración, de dilución, de la vía, sí. Entonces, eran los efectos secundarios que estábamos esperando y que de hecho están enmarcados en la literatura. Eso también aplica cuando hay ciertas complicaciones quirúrgicas. Hay complicaciones quirúrgicas que la misma literatura ya las señala y que pueden estar presentes. Entonces, de repente vemos una complicación quirúrgica y lo queremos reportar como un evento adverso. Y resulta que cuando ya se hace el análisis, el reporte se tiene que tomar, la notificación sí se toma. Por eso es que después hacemos un análisis para determinar la clasificación y en ese análisis incluso una notificación se puede sacar de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque no reúne características para ser catalogada como un error que se clasifique en una cuasifalla, un evento adverso o un evento centinela. Aunque ya haya llegado ahí, ¿no? ¿Cómo queda? Pues como que no sale de la estadística porque no reúne las características para continuar en el sistema que los va a agrupar por patrones y tendencias. Ok, muchísimas gracias, doctora, muy amable. Para servir. Muchísimas gracias. Bien, considerando los tiempos establecidos para esa sesión,
y estoy seguro que las preguntas y las respuestas vertidas hoy, además de la presentación de la doctora Barceló Corrales, pues les ha dejado más dudas, ¿no? Yo por acá leía también lo relacionado a qué pasa con las segundas víctimas, los procesos de atención y que seguramente en algún otro momento podremos invitar a la doctora Corrales para platicar respecto de su experiencia, de cómo atender eso, porque hoy lo decimos de manera muy simple, quizá por utilizar un término de, ok, notifiquemos estadísticamente, esperamos un número, hagamos análisis y demás, y mientras tanto, ¿qué hace esa persona a la que le ha acontecido, con quien ha acontecido y que nuestros sistemas, como lo decía la doctora al inicio, son sistemas que se vuelven complejos y esa complejidad a veces permite que lo que pasó en el subsuelo o en el piso 20 se enteren los demás pisos, pero sin fracción de segundos, y que cuando esa persona llega a cierta área, pues todo el mundo ya sabemos. Entonces, por acá lo leía y creo que eso también es relevante, es importante, pero que además, con todo lo que se ha comentado esta tarde, noche para algunos, dependiendo de la zona del país en la que se encuentran ya, este, se ha comentado, nos permite justamente tener muy claro que entonces dentro de la gestión directiva de enfermería, bajo el modelo de gestión que estén aplicando sus procesos sustantivos, transversalmente tiene que estar implícita la calidad y la seguridad del paciente, y parte de esto es justamente lo que hemos comentado y que a ustedes les debe de permitir hacer y ajustar estos modelos a cada una de sus unidades médicas, analizar qué es lo que requiere, cómo se requiere y de qué manera lo tienen que aplicar, implementar, establecer, vigilar, monitorear, para que ustedes puedan tener un sistema que les permita tomar decisiones como directivos y directivas en las unidades médicas. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Estoy seguro que si dejamos el micrófono nos podemos seguir durante más tiempo, entonces creo que me toca hoy hacer la pausa, agradecerle y seguiremos en contacto. Claro que sí, un gusto conocerlos, haber charlado esta tarde con ustedes y ya saben, yo bien agradecida de la invitación. Saludos a todos y mucho éxito en lo que están emprendiendo. Sin duda son pieza angular para hacer los cambios que nuestro sistema necesita para atender a nuestros mexicanos favoritos. Buenas noches y un saludo a todos.